Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a hablar de patología respiratoria restrictiva, recordando fundamentalmente, antes que nada, la definición. ¿Qué es una patología respiratoria restrictiva? Es toda aquella patología pulmonar que produce una disminución del volumen pulmonar. El diagnóstico siempre se va a establecer por la medición justamente de esos volúmenes pulmonares estáticos, en donde sí o sí vamos a encontrar una disminución de la capacidad pulmonar total. Para entender esta definición, uno tiene que recordar lo que es la fisiología del volumen minuto respiratorio, recordar lo que es este cuadro importante donde hablamos de una capacidad inspiratoria, donde es importante el volumen minuto, el volumen tidal más el volumen residual inicial, hablar de capacidad residual funcional, hablar de capacidad vital, hablar de capacidad pulmonar total, donde ustedes ven en este gráfico todo lo que corresponde a este intervalo sería el volumen minuto respiratorio. El volumen tidal es el volumen que moviliza en cada ciclo respiratorio los alveolos, en este caso pulmonar. Cuando hacemos una inspiración máxima, vamos a tener una capacidad inspiratoria máxima. Ahora, cuando hacemos una exhalación máxima, vamos a tener una capacidad respiratoria exhalatoria máxima. Ahora, toda esta capacidad que está comprendida desde este extremo hasta esto es la capacidad pulmonar total, que es la capacidad inspiratoria en general, más el volumen residual, capacidad respiratoria residual. Como acá vemos, hay una parte que es el volumen residual, que es otra parte de la fisiología, que generalmente es el volumen de aire que no es intercambiable en la hematosis. Bueno, es importante recordar estas curvas para determinar cuáles son las capacidades y los volúmenes pulmonares y así determinar qué es una patología pulmonar restrictiva. Ahora, ¿cómo las clasificamos? En pulmonares, en tóraco-esqueléticas, en neuromusculares y en abdominales. Recordar que esta clasificación está en relación a la etiología en sí. Vamos a hablar más que nada de las pulmonares. Cuando hablamos de las pulmonares, tenemos varios síndromes, como el síndrome de fibrosis pulmonar, el síndrome de condensación, el síndrome de distrés respiratorio y el de cavitaciones pulmonares, como general. El síndrome de condensación es el que vamos a comenzar hablando. ¿Qué es? La verdad que el síndrome de condensación es el más frecuente y la entidad más específica es la neumonía típica. Representa un grupo de entidades caracterizada por la ocupación del espacio alveolar por contenido líquido más o menos denso, que puede ser un exudado o transudado, hasta puede ser pus o sangre. Esto, como consecuencia, lleva a un trastorno en el volumen pulmonar. Entonces hay una disminución del volumen pulmonar. ¿Por qué? Porque hay una ocupación de ese alveolo, de ese espacio alveolar, por un contenido líquido que puede ser un exudado, un transudado, pus o sangre. ¿Cuáles son las causas y mecanismos de producción? Los más frecuentes, y que nosotros siempre estamos presentes, sobre todo en pediatría, son los procesos inflamatorios. Los exudados, en el caso infecciosos, dentro de eso hablamos de las neumonías. También pueden ser no infecciosos, donde vamos los traumáticos, los tóxicos. Hablamos de éstasis cuando hablamos de los circulatorios, procesos circulatorios, donde sí hablamos de un transudado. En el ejemplo más importante es la insuficiencia cardíaca izquierda, a donde aparece el famoso edema pulmonar. El hemorragia intraalveolar como otra causa y mecanismo, por ejemplo la hemosiderosis pulmonar. Neoplasias, poco frecuente en pediatría, pero sí se puede observar, por ejemplo el cáncer bronquial alveolar. Ahora, cuando hablamos de síndrome de condensación, ¿cuál es la fisiopatología? Y bueno, hay una insuficiencia al haber un alveolo ocupado por algún tipo de exudado, de trasudado, sangre o lo que sea. Vamos a entrar, el paciente se produce una insuficiencia respiratoria tipo restrictiva por el colapso y la rigidez pulmonar. ¿Sí? No se produce hematosis. Hay una alteración de la ventilación y de la perfusión. Los alveolos condensados no se ventilan, pero sí se perfunden. Es lo que nosotros llamamos como efecto Jung. Hay una alteración también de la difusión por disminución de la superficie de intercambio de gases en las zonas condensadas. Entonces siempre es una insuficiencia respiratoria restrictiva donde se produce un colapso y rigidez alveolar, alteración de la ventilación-perfusión y alteración de la difusión como datos más importantes.
Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? La disnea. La disnea es la dificultad respiratoria, la falta de aire o la sensación de falta o sed de aire. Cianosis, como consecuencia, esta disnea va a llevar, digamos, por falta de aire, lleva, digamos, a la falta de oxigenación, entonces hay un paciente que puede estar cianótico. Taquimneco, que representa la manifestación clínica de la disnea. Y según las causas que lo originen, puede tener fiebre, puede tener un dolor torácico, puede tener tos, expectoración, hemoptisis, un síndrome general. Recordar que siempre, cuando hablamos de manifestaciones clínicas, y en el caso de síndrome de condensación, va a entrar la disquisición entre si es un lactante, es un preescolar, es un escolar, es un prepuber o es un adolescente en su general. Van a cambiar las manifestaciones clínicas, pero en general es un paciente que está con dificultad respiratoria, que puede o no tener cianosis. Esa dificultad respiratoria va a presentar una taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria por arriba de lo normal. Y según la causa que origine, va a haber fiebre, dolor torácico, tos, expectoración, hemoptisis, un síndrome general. La fiebre puede estar presente en la mayoría de los procesos infecciosos de síndrome de condensación relacionados con neumonías típicas en los niños. El dolor torácico es mucho más difícil también en los pacientes más jóvenes, adolescentes, perdón. Sí, un componente de tos que puede ser desde seca hasta húmeda, y expectoración de acuerdo a la edad, porque generalmente los chiquitos no te expectoran, pero sí los escolares, los adolescentes pueden encontrar ese tipo de manifestación clínica. Ahora, vamos a seguir. Cuando hablamos de la exploración física, es importante seguir la semiología, donde vamos a empezar por la inspección. En la inspección, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un paciente taquipneico. Y vamos a ver un paciente que en la exploración física del tórax vamos a encontrar una disminución de la movilidad del lado afectado. Hay como lo que nosotros llamamos un tórax vicariante, no, en su lado ocupado no puede manifestarse, entonces el lado que está sano es el que más se moviliza. A la palpación vamos a ver aumento de las vibraciones vocales, pues el parénquima consolidado actúa como una caja de resonancia y transmite la onda sonora mejor. Por supuesto, siempre que el bronquio esté permeable en esa zona. Hay que recordar todo esto. Otra cosa, es importante entender, volvemos a definir en un paciente lactante, un paciente preescolar, un paciente escolar y un paciente adolescente. Las cosas cambian. Pero en general, la percusión, matidez por la presencia de líquido en el alveolo, y a la auscultación vamos a ocultar la ausencia del murmullo vesicular, y a veces se oye un soplo bronquial que es muy frecuente, o encontramos hasta los rales. Ahora, ¿qué pruebas complementarias hacemos? Podemos empezar de un hemograma, donde vamos a encontrar normalmente la leucocitosis con proteína C reactiva elevada, una neutrofilia importante, una leucocitosis importante con neutrofilia. Importante la gasometría, un estado ácido-base donde vamos a encontrar la hipoxemia, muchas veces hipoxemia, y si encontramos hipercapnia estamos mucho más complicados. Es importante eso, y también que puede haber repercusión hasta la acidosis respiratoria o inclusive metabólica. Espirometría es muy difícil hacerlo en espirometría a un paciente pediátrico, pero en el caso de hacérselo siempre vamos a encontrar un patrón restrictivo. Para eso hay que saber bien las curvas de espirometría, así es como un dato aleatorio para que ustedes lo entiendan. La radiología es fundamental en una radiografía, que siempre va a ser un par radiográfico, una de radiografía de frente y una de perfil. Vamos a encontrar el broncograma y el biograma aéreo, que generalmente son el aire bronquial, que es una zona hiperclara, rodeada de una zona hiperdensa, digamos, de condensación. La condensación parenquimatosa, que vamos a encontrar, digamos, un patrón, lo que nosotros llamamos algodonoso, en la zona blanca, en la placa de tórax de la radiografía. Acá tenemos un ejemplo. Esto se llama neumonía lobar con neumococo, donde vemos el lóbulo superior y el lóbulo parte, el lóbulo medio está comprometido, el pulmón derecho. Esta es una radiografía de frente, como decía, y una de perfil. Bien, como dato importante. Vamos a hablar ahora del síndrome de distrés respiratorio como otro síndrome de patología restrictiva. El síndrome de distrés respiratorio es una patología mucho más importante y avanzada, y es grave. Se caracteriza por una insuficiencia respiratoria aguda y grave. Hay una afección que puede ser alveolo
o alveolo intersticial, que produce muchos infiltrados pulmonares bilaterales y hay por ende una disminución de la capacidad pulmonar o capacidad elástica del pulmón, que se traduce en la disminución de los volúmenes pulmonares. Recuerden, una neumopatía es una disminución de los volúmenes pulmonares. La causa y mecanismo de producción. Y el desencadenante puede ser una lesión del endotelio capilar o de la membrana y pueden ser múltiples causas. Las más frecuentes: shock, sepsis, traumatismos graves, quemaduras, hasta transfusiones, inclusive fármacos, que alteran la permeabilidad del alveolo capilar, lo que favorece el paso del líquido de proteína al intersticio del pulmón y al interior del alveolo. Se origina lo que se llama un infiltrado pulmonar difuso, que da la característica en la radiografía, que ya la vamos a ver, como el famoso pulmón blanco. Es una patología que disminuye la elasticidad del tejido pulmonar. Cuando vamos a ver la fisiopatología, vamos a ver acá, en este dibujo, que se produce una alteración de la membrana, difusión, por ende, digamos, son patologías, alteración de difusión, perfusión, donde hay una buena perfusión, pero una mala oxigenación, una mala, digamos, oxigenación, como ustedes ven. En este caso hay una alteración de la difusión también de la permeabilidad, donde se produce mucho edema. El edema intersticial, la atelectasia difusa causan gran rigidez del pulmón y es una insuficiencia respiratoria restrictiva muy importante, y hay un gran efecto Jung, como yo le decía, y un incremento alveolo arterial de oxígeno. Es importante el gradiente. Bien, continuando con esto, las manifestaciones clínicas, y normalmente es una disnea, o sea, dificultad respiratoria, una sed de aire, una taquipnea intensa y las derivadas de las causas que la hayan producido. Son chicos que normalmente debutan en forma grave, es algo agudo, vienen la mayoría por alguna patología respiratoria, en su mayoría de sus casos, una neumonía, un síndrome de condensación, y terminan haciendo un síndrome de distrés respiratorio. Son pacientes que son ventilados. La característica de un síndrome de distrés respiratorio en cuanto a su característica y definición clínica es a través de los estados ácido-base, lo que nosotros llamamos la PAFI, la relación entre la presión parcial de oxígeno y la FIO y la fracción inspiratoria que se están dando. Son pacientes graves. En la exploración física siempre encontramos estertores húmedos diseminados en ambos campos, y en la radiografía muestra un infiltrado alveolar intersticial difuso muy importante. Puede haber broncograma y alveograma aéreo impresionante. Como ustedes ven, es lo que en esta radiografía es lo que nosotros llamamos el pulmón húmedo, pulmón blanco. Para terminar, hablamos de las cavitaciones. Las cavitaciones pulmonares, hay diferentes tipos. La cavidad, por ejemplo, es un área hiperclara en el parénquima, pleura o mediastino, puede estar en el parénquima, el pleura o el mediastino. En el seno de una conciliación puede estar en una masa o nódulo, y se identifica en la radiografía por un área que es radiolúcida, circunscrita, por lo general esférica, y la cavidad puede ser tal o no debe mostrar un nivel hidroaéreo. Es esta una cavitación. Una radiolucidez redondeada normalmente, que puede estar libre o demostrar algún nivel. Absceso es un área de necrosis, inicialmente aparece una consolidación y que al drenarse un bronquio adhiere el aspecto de una cavidad. Puede estar en contacto con el árbol traqueobronquial y presentar un nivel hidroaéreo. Es este, por ejemplo. Ya no hay una cavidad hiperclara, hay una cavidad clara por arriba, pero hay un nivel que, si al paciente lo ponemos en otro decúbito, se va a movilizar de otra manera. Tiene siempre un componente infeccioso: fiebre, dificultad respiratoria. El quiste es una lesión circunscrita con paredes bien definidas y delgadas, y puede contener líquido, en cuyo caso será homogéneo, opaco o aire, presentar un aspecto radiotransparente. Por convención, la pared no debe ser al menos de 1 milímetro de ancho y menor de 3 milímetros. Es este el caso. Vemos una imagen quística, que no vamos a definir tanto la pared en este caso, pero debe ser así. Aparecen las bullas o ampollas, que son vesículas pulmonares que producen una imagen radiolúcida nítidamente definida en un contorno de al menos 1 centímetro de diámetro, y cuyas paredes, cuando es visible, no excede de 1 milímetro de ancho. Un ejemplo, las tenemos. Varias bullas acá que se han reventado y muchas veces llegan a esta complicación.
Siguiendo con la clase sobre patología restrictiva, hablamos de cavitaciones pulmonares. Ahora, tenemos varios tipos y cuando empezamos hablando de la cavidad propiamente dicha, a donde es un área de hiperclaridad en el parénquima, que puede estar en el parénquima, en la pleura o en el intestino, o en el seno de una consolidación. También puede estar en el seno de una masa o un nódulo, y que nosotros en la radiografía la vamos a ver como un área radiolúcida circunscripta, por lo general esférica. Y la cavidad parece ser, o puede demostrar algún cierto nivel de hidroaéreo, como que no. Ahora, esta sería nuestra placa. Como vemos, es una radiografía de tórax, donde se observa una zona redondeada, de una hiperclaridad interna, donde no se observa ningún nivel, pero es una cavidad en sí. Continuando, vamos a encontrar el absceso. El absceso sigue siendo una cavidad, que es un área de necrosis, que inicialmente puede aparecer como una consolidación, y que al drenarse, si tiene un bronquio, puede adquirir el aspecto de una cavidad. Si se drena parcial o totalmente, puede inclusive aparecer la presencia de niveles hidroaéreos. Muy bien. Esto es una radiografía de tórax, también donde se observa en el tercio medio del pulmón derecho, del hemitórax derecho, una imagen redondeada con un nivel hidroaéreo, una radioopacidad, como ustedes ven acá, que corresponde al líquido y el nivel hidroaéreo correspondiente. Eso es un absceso. Siempre hay un componente inflamatorio o infeccioso generalmente asociado a este tipo de patologías en el paciente. Bien. Continuando, vamos a hablar del quiste. Ya es una lesión circunscrita con paredes bien definidas y delgadas. Puede contener líquido en cuyo caso será homogéneamente opaco o aire, presentando un aspecto radiotransparente. Para que se llame quiste, debe tener por convección una pared de al menos 1 milímetro de ancho y menor de 3 milímetros. Acá tenemos una imagen quística, como ven, normalmente es una pared fina, delgada, es redondeada, radioopaca, como se observa. La otra presentación son las bullas o ampollas, son vesículas pulmonares que producen una imagen generalmente radiolúcida nítidamente y que generalmente tiene un contorno de al menos 1 centímetro de diámetro y cuya pared no es visible y no debe exceder de 1 milímetro de ancho. Vemos acá, en este caso, la mayoría son pequeñas como ustedes ven y llevan siempre a complicaciones porque normalmente se pueden lo que nosotros llamamos pinchar y pueden producir imágenes de neumotórax. Esta es una radiografía de tórax de un paciente que, como ustedes ven, tiene una traqueotomía, una cánula traqueal y un drenaje pleural ya en este lado. Normalmente los neumatoceles, que se observan pequeños, derivan o complican en esto. Bronquiectasia. La bronquiectasia es una dilatación anormal de un bronquio. Son muy frecuentes, sobre todo en los campos inferiores y en la región paracardíaca. Como vemos, tenemos imágenes de bronquiectasia donde observamos dilataciones bronquiales importantes que también llegan muchas veces a complicaciones o comorbilidades. Neumatoceles. Es un espacio aéreo pulmonar de pared fina que generalmente está asociado a un proceso neumónico donde aparece una zona de hiperclaridad en el seno de una consolidación. Aparecen generalmente los neumatoceles en las patologías respiratorias relacionadas a un agente etiológico como ser el Staphylo aureus. Ustedes observen cómo aparecen los neumatoceles pequeños y cómo se van haciendo, generalmente son múltiples. ¿Cuáles pueden ser las causas? Las bacterias, como decíamos, tuberculosis, también los parásitos como celidatidosis. ¿Cuál es la manifestación clínica de la mayoría de estos? Pueden aparecer vómica, pueden aparecer hemoptisis. Para que haya vómica, recuerde que siempre tiene que haber en comunicación con algún bronquio permeable para la vía aérea superior. Y hemoptisis en el caso de que esa apertura produzca una lesión hemorrágica que lleve a la presencia de hemoptisis. Ahora, en la exploración física, ¿qué vamos a encontrar en estos síndromes de cavitación? Timpanismo, soplo cavitario,
podemos encontrar detectores que generalmente son sucrepitantes. Y las pruebas complementarias más importantes, ¿cuáles serán? También gasometría, espirometría no tanto, que pueden ser habitualmente normales, y la radiografía de tórax sobre todo, que en la radiografía de tórax es una zona de hiperclaridad con nivel líquido, puede haber un anillo pericavitario. Además, si existe un bronquio con drenaje, puede haber salida del contenido a través de la cavidad al árbol respiratorio con la expectoración, es decir, con la tos. Muchas gracias.